matriz en Quito. Allí está conformado por una planta de producción, un CAC para las ventas, dos bodegas donde se almacenan todos los materiales que comercializamos. Tenemos un centro logístico en Guayaquil. En Guayaquil atendemos lo que es la región costa, la zona del Austro y el sur del país. Y desde Quito atendemos lo que es la región sierra y la zona del oriente. Somos distribuidores autorizados de más de 13 marcas internacionales reconocidas internacionalmente, entre las cuales se encuentran Squardi, tenemos Dexon, tenemos LS, que es la que nos vamos a enfocar el día de hoy. Tenemos Leypol para sistemas de ventilación, Rieldin, Borneras, Metal Coraza para lo que son tuberías de funda sellada y tubería BX, insumos eléctricos en la marca Sassin y otro tipo de aplicaciones en la marca Vigilant, Telergon, entre otras, Cobres de Colombia. Tenemos una marca propia que es Bocup, es una marca 100% nacional, está enfocada a lo que son los envolventes metálicos. Somos líderes en esta línea a través de las diferentes soluciones de cajas metálicas, gabinetes, tableros, racks y electrocanales. Ahora bien, LS Electric. LS Electric es una empresa que está fundada desde el año 1974. Ha cambiado de nombre, inició por Golestar, luego pasa a la empresa al nombre de LG Industrial Systems. Ya la marca LG es una marca muchísimo más conocida ya por los tiempos que lleva en el mercado. Posteriormente, el grupo corporativo LG decide independizar y apertura lo que es la línea LS Industrial System, y ya para el año 2019 el nombre que actualmente manejamos es LS Electric. LS Electric es una empresa de origen coreana, tiene una amplia cobertura a nivel internacional. Trabajamos con ellos como nuestro partner o aliado estratégico de negocios a través de integridad, excelencia y respeto. Em, Tiene como entre sus principales valores la agilidad, el desafío y la excelencia. A través de los desarrollos constantes que tiene con los años, se ha catalogado como una dentro de las 100 empresas en el top global de empresas innovadoras. Trabaja bajo la directiva ROHS. Esta directiva está relacionada hacia el manejo de sustancias peligrosas. A pesar de que los productos que el S fabrica no aplica directamente la directiva ROHS, sin embargo, sí sus políticas de fabricación y sus políticas de gestión sí contemplan este tipo de normativas. Entre los principales proyectos de éxito les puedo mencionar, en el 2019 ellos finalizaron una planta fotovoltaica de 18 megavatios en Japón, y ya para mediados del año 2019 pues fueron adjudicados para la construcción de una planta de 90 megavatios en Corea del Sur y una planta de 50 megavatios en Japón también. Cuando les comento sobre este sistema de generación, es prácticamente la totalidad del sistema, desde la generación, transmisión, distribución y potencia y protecciones. Entre los principales segmentos que maneja LS tenemos las soluciones de energía, soluciones en sistema SCADA, tenemos soluciones en generación, transmisión, distribución, subestaciones eléctricas completas, transformadores de potencia fabricados por LS Electric. Incluso en una de las subestaciones de aquí de la costa del país tenemos transformadores de esta marca. Equipos de protección en baja tensión, como son los breakers, breaker caja moldeada, breaker de rielding, contactores, relés térmicos, y en media tensión también fabrican lo que son las celdas. Otra de las líneas que manejan son soluciones de automatización en lo que se refiere a PLC, servomotores, pantallas HMI, variadores de frecuencia. Y en soluciones ferroviarias inteligentes ellos manejan y dominan todo lo que es el suministro de energía y sistemas de señalización. Estos son algunos de los principales segmentos que maneja la marca. Ahora sí, ya para entrar en materia, a lo que estamos enfocados el día de hoy en la siguiente capacitación, es la función de protección de motores. Está enfocada hacia las principales protecciones que se deben utilizar cuando vamos a manejar motores eléctricos. Bien, la norma IEC 947 define 4 funciones principales: lo que es seccionamiento, protección de cortocircuito, conmutación y protecciones contra sobrecargas. Este tipo de funciones son las principales que nosotros debemos garantizar cuando vamos a energizar y utilizar con frecuencia un motor eléctrico.
Cuando nos referimos al seccionamiento, se cataloga como aquella función de seguridad en la cual debemos aislar nuestro sistema de alimentación, ¿sí? La apertura y cierre, y se pueden utilizar equipos como son los seccionadores, algunos sistemas de fusibles abierto y cerrado. Em, También pueden ser utilizados breakers y más adelante les menciono los tipos de protección. Luego viene la protección contra cortocircuito. Un cortocircuito es aquellas fallas que se da cuando tenemos elevadas corrientes productos de pérdidas de aislamiento, que pueden ser bien sean los cables o una parte metálica que esté entre los bornes. Esta función los niveles de corriente son sumamente elevados por el orden de los miles de amperios, y su principal sistema de protección es que deben actuar en muy corto tiempo. Luego tenemos una función que es la conmutación. La conmutación está asociado más bien a la interrupción de la corriente ya en funcionamiento normal. Cuando me refiero a conmutación es cuando se realizan innumerables maniobras, ¿sí? Con muchísima frecuencia, pueden ser en el orden de horas, en el orden de minutos, ¿sí? Pero con una alta frecuencia. Y tenemos la cuarta función, que es la protección contra las sobrecargas. Sí, una sobrecarga es una de las fallas más frecuentes que ocurren sobre las máquinas. Allí hay una elevada corriente en el motor, bien sea por algunas fallas por atascamiento o por un sobreesfuerzo que está realizando nuestro equipo. Bien, tenemos en la siguiente lámina un pequeño esquema de más o menos cuáles son los dispositivos o equipos que se deben utilizar para asegurarnos de cumplir con las funciones de protección. Tenemos el primer equipo para seccionamiento y protección contra cortocircuito, puede ser por un breaker. Tenemos para la conmutación, se utilizan los contactores. Y para la protección térmica, el equipo más común que se utiliza es el relé térmico. Ahora vamos a entrar en detalle con cada uno de ellos, pero para conocer debemos tener claro algunos conceptos. Por ejemplo, lo que es las curvas de corriente. Cuando nosotros energizamos un motor, este motor va a tener una corriente magnetizante que está por el orden de 10 a 13 veces la corriente nominal. El periodo de tiempo es muy, muy rápido, aproximadamente de 20 a 30 milisegundos, y luego viene una corriente entre 4 y 10 veces la corriente nominal. Esta corriente va a depender del tipo de cargas que estén acoplados a nuestro eje del motor, y se relacionan en tiempo aproximadamente de 1 a 10 segundos. Finalmente ya vamos a tener nuestra corriente nominal, que es la de operación normal del equipo. Entonces, a partir de estas curvas, nosotros debemos garantizar que los equipos que vayamos a utilizar deben ser capaces de proteger ante situaciones adversas, pero no disparar cuando ocurra una sobrecorriente magnetizante o una corriente elevada durante el arranque. Bien, ahora, protecciones contra cortocircuito. Se deben proteger los cables y el motor cuando esta corriente es mayor de 6 a 10 veces la corriente nominal. Recuerden que de 6 a 10 veces es el rango que se maneja para la corriente durante el arranque. Entonces, a partir de 10 veces ya nuestra corriente podemos asumir que es una corriente de cortocircuito. ¿Cuándo se presenta? Cuando ya ocurre la pérdida en el aislamiento de los conductores, o simplemente hay un corto franco, bien sea provocado por alguna parte metálica que se encuentra en contacto entre los bornes de breakers o de barras o de partes activas de nuestro sistema eléctrico. Los niveles de corriente de cortocircuito. Este es un dato sumamente importante porque va a depender de cómo seleccionamos nosotros los equipos. Va a depender primero de la fuente. Cuando me refiero a la fuente, básicamente es el transformador, quien nos suministra la energía eléctrica, y de los conductores hasta el punto de cortocircuito. Allí en la imagen podemos ver una pequeña fórmula de lo que es corriente igual a tensión entre la impedancia. La impedancia se relaciona hacia las resistencias que tienen la longitud de los cables. Si la longitud de estos cables y nuestra impedancia tiende a cero, prácticamente la corriente tiende al infinito. Entonces son corrientes muy, muy elevadas.
Y cuando hablamos de la fuente y del transformador, va a depender de la potencia que tenga estos transformadores. No es lo mismo un nivel de cortocircuito provocado por un transformador de 150, 500 VA a un transformador de 2 MVA. Obviamente estas corrientes van a ser mayores, ¿sí? ¿Y qué tipo de equipos utilizamos? Pueden ser interruptores o fusibles. Y ahora, estos fusibles, ahora vienen los fusibles perdón, los breakers o interruptores que se comercializan normalmente. Entonces allí seleccionamos el tipo de breaker. Los más comunes son breaker caja moldeada que tienen poder de corte de hasta 80 kiloamperios. Tenemos breaker de riel DIN que por estándar entre diferentes fabricantes se maneja de 4.5 kiloamperios, 6 kiloamperios y de 10 kiloamperios. Esta es la poder de corte y es uno de los factores claves al momento de escoger nuestro riel DIN. Si bien es cierto, esa es una pregunta muy frecuente cuando el cliente solicita un breaker de este tipo. Si utiliza 6 kiloamperios o 10 kiloamperios. Realmente se debe hacer un cálculo para conocer el punto, el nivel de cortocircuito que vamos a tener. Como les decía, no es lo mismo tener un cortocircuito cerca del transformador donde nuestra impedancia tiende a cero y los niveles de cortocircuito son muy altos, a tener un cortocircuito ya muy cerca del motor donde tenemos una impedancia que se suma toda la longitud del cable y de las barras y por donde circula la corriente hasta llegar al punto de cortocircuito. Entonces va a depender muy cerca del transformador, tienden a ser valores de 60 kiloamperios, dependiendo de la potencia, y ya muy cercanos al motor van disminuyendo poco a poco, puede ser 10 kiloamperios, 6 kiloamperios, 4.5 kiloamperios. Pero realmente eso lo van a dar los cálculos. En el caso del LS, LS tiene un software, se llama LSPS. Es un software que se utiliza para el cálculo de los cortocircuitos y adicionalmente la coordinación de las protecciones, cuando utilizamos un breaker de un tipo o un breaker de otro tipo. Estos cálculos de corriente son bastante complejos. Realmente sí, para aquellos un poco más curiosos o que realmente necesiten tener un dato exacto, pues les facilito aquí las normas, la IS 6099 y la IS 60781. Allí ya se detalla con muchísimo más énfasis cómo se calculan estas corrientes. Bien, una vez mencionado lo que es la corriente cortocircuito, a continuación les presento los principales productos que se utilizan para este tipo de protección. Tenemos los fusibles, pero con la desventaja de que el fusible, cuando hay una corriente de cortocircuito, el deterioro es rotundo, prácticamente ya se funde y no puede ser utilizado nuevamente. Tenemos interruptores magnéticos ellos funcionan a través de fuerzas de Coulomb entre sus bornes y tenemos los interruptores termomagnéticos, ya que es el equipo más común que aparte de la protección contra cortocircuito, también tenemos una protección térmica. Esta protección térmica se las voy a explicar un poquito más adelante. En la imagen les muestro los breakers caja moldeada. Nosotros como Incelec manejamos breaker en stock hasta 2500 amperios en caja abierta y en caja moldeada hasta 1200 amperios. Tenemos los breakers de riel DIN. Utilizamos poder de corte de 6 kiloamperios y poder de corte de 10 kiloamperios. Como les mencionaba anteriormente, va a depender del lugar de la instalación. Y también tenemos otro tipo de protección que son los guardamotores que les voy a explicar al final de la presentación. Ok, ahora, ¿cómo funciona el interruptor termomagnético? El interruptor termomagnético, basándonos ahorita en la protección contra cortocircuito, voy a activar aquí el puntero, si me permiten. Sí, básicamente está relacionada cuando los niveles de corriente son muy altos. Entonces los tiempos de operación prácticamente son alrededor de 0.01 a 0.02 segundos cuando ellos deben operar. ¿Sí? Se basan en tres tipos de curvas. Las curvas van a depender de la carga, pero normalmente las curvas para aplicaciones de motores son curvas tipo C. Y ellos operan, si se fijan en los niveles de corriente, de 6 a 10 tiene un tiempo aproximado que puede llegar hasta los 4 segundos, por lo tanto no van a operar cuando tenemos el arranque. Y finalmente, si en la parte superior tenemos que el primer rango de nuestra corriente es 1, quiere decir que ellos no deben operar cuando tenemos la corriente nominal. Ok, de los modelos de interruptor de riel DIN tenemos el BKN, BKN-C y BKN-B.
Principalmente la diferencia está por el orden del poder de ruptura, si son 10 kiloamperios o 6 kiloamperios, y se presentan en un polo, dos polos y tres polos, que es la mayoría de los breakers que utilizamos para aplicaciones de motores eléctricos. Tenemos también un dato importante que son las operaciones eléctricas y mecánicas. Tenemos que ellos soportan 10.000 operaciones mecánicas. Esto se refiere a cuántas veces puede abrir y cerrar el breaker sin que él se deteriore. Por lo menos 10.000 operaciones está garantizado. Y la endurancia eléctrica se relaciona a cuántas veces el breaker puede ser operado bajo carga, ¿sí? Entonces ya estos niveles son mucho menores porque obviamente cuando se interrumpe la corriente eléctrica hay un incremento de la temperatura y un desgaste de los componentes con los que están fabricados. Por lo tanto, en este caso serían 4.000 operaciones. Ahora, continúo con lo que son las protecciones contra sobrecargas. La sobrecarga, como les mencionaba antes, es una de las fallas más comunes. Estas protecciones se diseñan para cuidar a nuestro motor y a los cables con los que están conectados. Y los rangos de corriente para que debe proteger u operar este equipo están entre 6 y 10 veces la corriente nominal. ¿Sí? Las fallas se producen cuando hay bloqueos por desajustes mecánicos o también cuando hay atascamientos. Esto me genera que la carga mecánica del motor supere el par nominal y esto asociado me incremente la corriente nominal del motor. Las protecciones deben actuar con un tiempo inversamente proporcional a la magnitud de la corriente. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Bueno, con la siguiente gráfica, quiere decir que si la corriente es baja, ellos no deben operar. En el caso de 1.05, la normativa IEC nos pide que las corrientes o regulaciones de estos relés sean por lo menos a 1.05. Ese es el rango que nosotros debemos ajustar nuestros motores y es nuestro relé. Y es uno de los una de las principales preguntas que nos realizan cuando un cliente va a proteger un motor eléctrico. ¿Sí? Entonces, ellos operan, fíjense que la clase está relacionada, si es clase 10, al tiempo de operación, 10 segundos, clase 20, 20 segundos y clase 30, 30 segundos. Los relés que nosotros comercializamos actualmente son los clase 10 y los clase 30 se utilizan en muy pocos casos, ya cuando la carga tiene una alta inercia. El principio de funcionamiento de este relé es a través de unas láminas, son bimetálicos, son láminas con metales diferentes, que a medida que la corriente se incrementa, esto opera y me abre unos contactos. Aquí les muestro cómo está conformado un relé térmico. El relé térmico déjenme activar aquí, perdón, para activar el puntero. Tenemos nuestro dial de protección. Aquí vamos a regular cuál es al nivel de corriente. Recuerden que se recomienda 1.05 veces la corriente nominal. Si nuestro motor es de 10 amperios, ajustamos a 10.5 amperios. Sí, tenemos un botón de disparo de test para hacer las pruebas. Tenemos un indicador en manual automático. Automático se utiliza para una reposición automática del equipo, valga la redundancia, y manual ya cuando se requiere una intervención por personal calificado. Tenemos los contactos auxiliares. Estos contactos auxiliares se utilizan para lo que es el sistema de control. Recuerden que a diferencia del breaker, el breaker sí tiene una interrupción de la corriente, mientras que nuestro relé térmico no lo tiene. Cuando se generan estas sobrecorrientes, así como les muestro aquí en el diagrama, él simplemente detecta y me opera unos contactos que van e interrumpen la corriente de control y hacen que mi contactor cierra o abre dependiendo de la situación que se presenta en el momento. Ok, tenemos las conexiones y el tipo de relé. Dependiendo de los niveles de corriente que manejan los relés, van a estar instalados sobre unos contactores. Entonces, los tamaños de los contactores varían y, por ejemplo, en la imagen les puedo mostrar, tenemos un contactor de 65 amperios. Entonces, por lo tanto, debemos utilizar un relé que pueda ser instalado sobre ese contactor. Ya si nuestro contactor es más pequeño, por ejemplo, de 32 amperios, tenemos que instalar un relé que esté diseñado para acoplar a este contactor.
Y a continuación les presento ya los diferentes rangos o ajustes que tienen estos relés térmicos. Fíjense que para 32 amperios, para un contactor de 32, tenemos el modelo MT32 y aproximadamente unos 12, 15 regulaciones. Luego viene, lo mismo sucede para relés de contactor de 63 y finalmente para relés que se acoplan en contactores de 150 amperios y fíjense que los rangos de corriente ya son un poco más amplios. Ahora bien, si recuerdan de las funciones principales de protección, teníamos lo que era el aislamiento, lo cual lo podíamos cumplir con un breaker. Teníamos la protección de cortocircuito, que también lo utilizamos con un breaker si este equipo dispone de la protección magnética. Y ahora viene lo que es la conmutación. La conmutación, esta se realiza ya con equipos que van a tener una apertura y cierre constante. Fíjense que en la durabilidad, si comparamos la durabilidad de los breakers versus la durabilidad que tiene, la endurancia que tienen los contactores, ya que hablamos de millones de operaciones. Por ejemplo, tiene una endurancia eléctrica el contactor de 2,5 millones de operaciones y una endurancia mecánica de 15 millones de operaciones. Por lo tanto, este equipo se diseña para las aperturas y cierres constantes. El amperaje, un amplio rango de amperajes que van desde los 18 amperios hasta los contactores de 800 amperios. Nosotros como Inselec manejamos en stock breaker contactores hasta 330. Ya para el próximo mes nos van a llegar contactores de 400 amperios que también hemos utilizado. Nos han solicitado mucho hacia lo que es la zona sur del país. Un dato importante sobre estos contactores son el tipo de certificaciones que tiene. Si se fijan, el rango es amplio. Entre las principales destacan la certificación IEC, que es bajo la normativa europea, y la certificación UL, ya que es bajo normativa que se maneja en lo que es Estados Unidos y en Canadá. Y esto se aplica para todo el rango de contactores, que van desde los 6 amperios hasta los 800. Otras certificaciones muy importantes son certificaciones marinas que también se han ensayado en diferentes países y se encuentran aprobadas en Corea, Francia, Alemania, Estados Unidos. Y esto nos ha permitido ser exitosos en lo que son las aplicaciones en las industrias camaroneras. Por ejemplo, esta es una imagen que nos facilitó uno de nuestros clientes, una solución que ellos dieron para los airadores, son arrancadores. Fíjense que tienen su breaker, tienen el contactor y están acoplados los Real DIN. Estos son ambientes sumamente agresivos. De ellos hemos recibido de ellos muy buen feedback respecto al funcionamiento y a la garantía y a la durabilidad que tienen que ha tenido la marca en este tipo de aplicaciones. A continuación, les voy a presentar un pequeño video de cómo funciona la planta DLS en lo que se refiere a los contactores. Mónica, tal vez si me puedes confirmar que se escucha el audio, porque no tengo sonido. Bueno, de todos modos les comento. La línea DLS, lo que es el ensamble de los contactores, está 100% automatizado desde lo que es desde que ellos surten todos los componentes básicos para armar el contactor. Luego pasa al proceso de ensamble, que es la imagen que están viendo ahorita. Se van adosando cada una de las partes que componen el contactor. Bueno, allí tenemos ya la base para lo que es donde se va a instalar la bobina. Tenemos el primer funcionamiento de lo que es Funcionamiento de lo que de lo que es la inspección, Adrián, ¿sí? disculpa la interrupción, tal vez para que podamos visualizar y escuchar el video. Es un video bastante interesante. Si puedes salir de la Sí. opción de compartir y volver a ingresar para Ok, colocar el tema de compartir el sonido del equipo. voy. Hagamos este intento para poder contar con el video completamente. Ok, voy a iniciar aquí nuevamente. Ok, incluir.
Listo, ahí vamos incluyendo el sonido del equipo. Part boxes loading onto AGV. Bueno, By using AGV, an automatic guided vehicle that operates according to instructions from the central control. En esta primera parte, como les decía, es cuando los robots llevan cada una de las partes que componen el contactor. System. We are securing the accuracy of logistics management and reducing time for first in, first out, floor stacking, and distribution. Part supply to assembly line. Parts are automatically supplied to the assembly line through route design that considers. Si se fijan, aquí ya inicia lo que es la línea de ensamble. Prácticamente en el video van a ver que el 100% del proceso está automatizado, ya incluso con los robots de la propia marca. MC part boxes load. By using AGV, an automatic guided vehicle that operates according to instructions from the central control system, we are securing the accuracy of logistics management and reducing time for first in, first out, floor stacking, and distribution. Part supply to assembly line. Parts are automatically supplied to the assembly line through route design that considers the connection between AGV and assembly facilities. Crossbar supply and tip inspection. The crossbars are automatically transported. Sí, cada una de las etapas van haciendo una inspección de acuerdo a cómo va avanzando el proceso. And loaded from ATC box to the conveyor of the MC crossbar assembly process. Checks the optical sensor and assembly direction, as well as conducting a visual inspection to check reverse assembly or omission of the main and auxiliary contacts. Visual inspection. Through vision inspection, we inspect the assembly of the product's external auxiliary contact, check for missing parts, such. Sí, esta es otra fase de inspección. Aquí es una inspección visual. Básicamente ellos miden que todas las partes han sido ensambladas, mantienen las dimensiones y los espacios según el cual está diseñado. Just the cover, the location of the nameplate, and the printing status. Noise inspection. We check for irregular vibrations during motion testing. En esta etapa, ellos energizan lo que es la bobina del contactor, realizan varias conmutaciones, energizado y apagado, y verifican que el contactor opera correctamente. Of the main and auxiliary contacts to determine the presence of abnormal sounds within the product. Automatic loading. Inspected products are automatically loaded with a transfer robot. Single packed box packing. Depending on. Sí, una vez han salido los contactores ya completamente armados, entonces ya viene el embalaje individual por cada uno de los productos. On the type of product, single packed boxes are automatically supplied and inserted with manuals and accessories. Multiple box packing and loading. Products packaged in single packed boxes are packed into a multiple box and automatically loaded using a multi-axis robot. Y finalmente ya viene el embalaje ya dependiendo del número de unidades, por cartón. Ok, ahora vamos con lo que es el guardamotor. Si bien ya con los tres primeros elementos que le había comentado, lo que es el breaker, lo que es el contactor y lo que es el relé térmico, cumplimos con las principales funciones de protección, que era seccionamiento, era conmutación, protección contra cortocircuito y térmico. Ahora tenemos un equipo que puede hacer cada una de estas funciones y es por eso que les presento el diagrama eléctrico. El diagrama eléctrico quiere decir que nuestro equipo me va a proteger. Este es el símbolo del guardamotor y tiene conectado directamente un motor. Entonces, sí se puede utilizar un guardamotor de manera directa tenemos nuestra protección de cortocircuito, que es hasta aquí, tenemos nuestro seccionamiento, tenemos nuestra protección térmica y finalmente tenemos el motor. Entonces, este guardamotor también funciona según la clase 10, recuerden que era por el tiempo de operación. Tenemos una protección, también funciona por una protección por falta de fase, es decir, tienen que estar conectadas las tres líneas de nuestro guardamotor y protegen contra cortocircuito y sobrecarga. Adicionalmente, se pueden ser instalados a este elemento algunos dispositivos adicionales, como son bloques de contacto en la parte frontal. Pueden ser bobinas de disparo en una instalación lateral.
Tenemos el dial, fíjense que este dial funciona también como el relé térmico. Tenemos nuestro elemento de seccionamiento, lo colocamos en la posición on o en la posición off. Tenemos aquí en la parte superior es donde se pueden instalar los contactos frontales y aquí en la parte inferior es donde en la entrada y salida de los cables. Adicionalmente tienen una cubierta protectora, esto es para evitar un riesgo de cortocircuito, bien sea por una operación, un técnico con sus dedos o con algún elemento metálico. Entonces ya quedaría cubierto lo que son los pernos que se encuentran que se encontrarían energizados. Ahora, algunos de los tipos de guardamotores que tenemos, fíjense que el rango de ajuste que ellos tienen es bastante amplio, es muy similar a los relés térmicos, pero en el caso de Jessie llegan a un límite en poder de corte de cortocircuito. Fíjense que arrancan en niveles de cortocircuito de 100 kiloamperios, pero poco a poco van reduciendo hasta que llegan a una corriente de 28 a 40 amperios en nominal, entonces su poder de corte es mucho menor. En este caso ya se recomienda cuando corrientes son elevadas utilizar una protección adicional que sería un breaker. En este caso se recomendaría un breaker caja moldeada. Y fíjense que si hay una diferencia versus el contactor. Tenemos una endurancia mecánica de 100.000 operaciones y una endurancia eléctrica de 100.000 operaciones. Recuerden que el contactor está relacionado a millones de operaciones, mientras que el guardamotor en miles de operaciones. Por lo tanto, no se recomienda utilizar un guardamotor para accionamientos frecuentes. En Industrias Camaroneras sí hemos tenido, ellos nos han comentado que se pueden utilizar guardamotores por si este equipo se prende en la mañana y se apaga en la tarde o se prende dependiendo del horario, pero son muy pocas veces que se utiliza un elevado número de accionamientos por día. Entonces, pero si tenemos un motor que su funcionamiento es constante, ya debemos conectar un contactor para que me realice la función de la conmutación. Y ya para finalizar, como último dato, tenemos lo que son los variadores de frecuencia. Ya cuando utilizamos variadores de frecuencia, la función de protección básicamente está relacionada al variador de frecuencia. Este equipo ya tiene funciones embebidas con las cuales nosotros podemos parametrizar. Entonces ya el uso de un contactor a la salida del variador realmente no aporta mayor protección. ¿Por qué? Porque ya este equipo ya lo tiene. Sí podemos utilizar otros equipos de protección para el variador de frecuencia en sí, como son reactores si queremos disminuir la distorsión armónica, contactores es por tema de conmutación alguna protección adicional, pero simplemente en la mayoría de los casos se utiliza un interruptor que ya sabemos que es termomagnético, directamente al variador y finalmente en la salida tenemos el motor. Ahora bien, si queremos ver las protecciones del motor, va a depender del tipo de variador que nosotros conectemos, de la marca y del fabricante. Por ejemplo, en nuestro caso, en un modelo H100 LS, es uno de los que tiene mayores niveles de protección de motores. Fíjense que tenemos protecciones por sobrecorriente, que son las que hemos visto. Tenemos protecciones adicionales por falta de fase de entrada, falla a tierra, recalentamientos del motor. Tenemos por sobretensiones, conexiones a sensores de temperatura, por baja tensión, roturas de tubería. Es decir, es una cantidad de protecciones adicionales que no podemos cubrirlas con los equipos que fueron mencionados anteriormente. Pero con el variador de frecuencia sí podemos programar y seleccionar cuáles son las más adecuadas para nuestra aplicación. Ahora, para comentarles sobre los variadores de frecuencia, en la marca LS Electric tenemos una amplia gama. Dependiendo del tipo de aplicación, tenemos aplicaciones básicas, como podemos utilizar un S5, un S100, es este modelo que se ve aquí. Tenemos aplicaciones para bombeo, tenemos aplicaciones avanzadas. Y aprovechando ahorita para todos los que están conectados, les puedo mencionar algunas promociones que se encuentran activas con nosotros con Inselec. Por ejemplo, tenemos el IP5. Este variador tiene una promoción del 20% adicional. Para todas estas promociones sí deben consultar cuáles son el tipo de restricciones que aplican, el tiempo de validez de la promoción, están sujetos a disponibilidad de stock. Pero
Sí les puedo decir, el variador S100 es un variador que es para aplicaciones generales y tiene una amplia gama de funciones fáciles de usar. Tenemos el variador IP5, este es un variador para sistemas de bombeo y ventilación. Tenemos el variador H100, este es la versión moderna del variador IP5. Tiene muchísimas funciones, de hecho puedo decirles que se utilizan para aplicaciones de sistema de presión constante. Para aquellas personas que manejan este tipo de sistemas, deben saber que en la mayoría de los casos se utiliza un PLC, pero con el variador H100 ustedes pueden obviarse el uso del PLC. Él tiene un sistema de programación que podemos nosotros ajustar para conectar hasta 8 motores utilizando sistemas maestros y esclavos y alternancia de nuestros motores para este tipo de aplicación. Y el variador más robusto, el modelo IS7, tiene muchísima flexibilidad y una capacidad de expansión relacionados a tarjetas de entrada, entradas y salidas, tipos de comunicación. Y este modelo también tenemos algunas opciones con descuentos promocionales. Bueno, ya con esto, Mónica, finalizaría la charla. Creo que estamos dentro de los tiempos. Creo que serían, no sé si tal vez ya tienes, si hay algunas preguntas por el chat. Con muchísimo gusto estamos ya para responderlas, para finalmente pasar a lo que es la ronda de preguntas para la promoción y los sorteos. Listo, sí, en efecto, Adrián, muchas gracias por todos los datos que nos has entregado el día de hoy. Creo que van a ser de muchísima utilidad para todos nuestros asistentes y bueno, vamos también después a colgar la grabación de esta presentación en nuestras redes sociales y bueno, también les voy a dejar en el chat mi dirección de correo electrónico para que soliciten cualquier otra información al respecto. Sí, tengo 2 personas que han solicitado la palabra en el caso. Por favor, Roger, si me ayudas habilitando a Luis Chili, Eduardo y Civimatec. Déjeme revisar si lo puedo hacer yo mismo acá. Tal vez, Luis, si pueden ingresar en el chat, si pueden escribir ya en el chat sus preguntas. Déjame, creo que por aquí tengo opción de revisar el chat. Listo, aquí tenemos. Mira, sí, así es. Bueno, gracias Edwin por tus felicitaciones acerca de la presentación de Marco Polo Quevedo, a quien siempre tenemos el gusto de tenerlo en nuestras capacitaciones. Te pregunta Adrián, si los breakers LS pueden coordinarse con breakers de otras marcas. Efectivamente, sí podrían coordinarse. El detalle aquí es que es difícil realizar un posicionamiento de las curvas de disparo. Tendrían que ir a la curva, por ejemplo, característica de cada modelo. Por ejemplo, en LS nosotros les podemos facilitar las curvas y tratar de solaparlas con las curvas de las otras marcas. Es un poco complicado, yo lo veo complejo, sin embargo no es imposible. Mi recomendación sería utilizar una sola marca, preferiblemente LS. Y con el software que les mencioné, ustedes pueden seleccionar el breaker y a medida, por ejemplo, colocan el transformador y la potencia. Luego viene un dato que es, por ejemplo, el cable con el que está conectado hacia su primer breaker, digamos nuestro breaker principal. Y allí el sistema también les va dando unas opciones o también al colocar las distancias de los cables, también él va estimando este nivel de cortocircuito. Pero el sistema les va a arrojar cuál es el breaker idóneo para seleccionar. En este caso, por ser sistema LS, les puede decir, por ejemplo, un MSCB de caja moldeada o un breaker BKN de riel DIN. Sí, pero esa sería mi recomendación. Listo, gracias Adrián. Esperamos, Marco, que estemos satisfechos con la pregunta. En el caso de Santiago Gómez, también uno de nuestros invitados nos pregunta, ¿un guardamotor se podría utilizar como reemplazo de contactor más relé? ¿Qué beneficios o desventajas puede ofrecer esto?
Sí, esta pregunta es interesante porque es frecuente. Es frecuente cuando seleccionar una protección u otra. Por ejemplo, inicialmente presentamos breaker, contactor y relé térmico y al final presentamos guardamotor. Déjenme regresar aquí, perdón, a la presentación del guardamotor y mencionarle, colocar mi puntero. Fíjense que el guardamotor me va a cumplir con las funciones principales que me pide la norma, que es el seccionamiento, es decir, a través de mi interruptor on-off yo puedo abrir y aislar el circuito de la alimentación, L1, L2, L3. Tengo mi protección contra cortocircuito y tengo mi protección térmica, ¿sí? Pero al sustituir relé térmico y contactor por un guardamotor, la única desventaja que podrías tener es el tipo de frecuencia de operación. Como les decía, fíjate que la endurancia eléctrica es cuando tú abres el circuito bajo la corriente nominal. Entonces tienes una endurancia eléctrica de 100.000 operaciones, mientras que con un contactor tú vas a tener una endurancia eléctrica que está en los millones de operaciones. Entonces, si es de poca frecuencia, fácilmente puedes utilizar un guardamotor. Si es de alta frecuencia, tienes que utilizar un contactor. Adicionalmente está el tipo de control que tú utilices. En el caso del guardamotor solamente puedes utilizar un control manual, es decir, va el operador y me acciona mi perilla en posición on o en posición off. Mientras que con el contactor ya tú automatizas este tipo de accionamiento de apertura y cierre. Ya lo puedes automatizar bien sea con PLCs, lo puedes utilizar con programadores horarios. También lo puedes hacer manual a través de un selector, pero obviamente va a depender del tipo de aplicación. En temas de costos yo lo veo prácticamente parecido. Tengo la referencia de sustitución es de breaker y relé térmico. Prácticamente el costo es prácticamente igual a utilizar un guardamotor. Y en ambos casos utilizaríamos un contactor también cuando son frecuencias elevadas. Espero, no sé si ya con eso puede responder la pregunta. Muchas gracias, Adrián. Sí, mira, seguimos recibiendo muchas preguntas. Chévere. Bueno, vamos a continuar. Gracias igualmente por los saludos a Jorge Echeverría. Sí, voy a guardar acá el correo electrónico que nos ha dejado para hacerle llegar el video de la presentación o el material. Jofre Vera nos pregunta, con el variador S100 de LS Electric, ¿cuántos motores puedo controlar y si hay un máximo de potencia a controlar? Buena pregunta. El variador de frecuencia se debe dimensionar según la potencia que yo voy a tener en la salida. Si por ejemplo yo tengo un motor de 10 HP, obviamente mi variador tiene que estar seleccionado para los 10 HP. Pero si yo quiero utilizar dos motores, entonces aquí va a depender, aquí ahí influyen dos factores. El primero, si los motores van a funcionar simultáneamente. Entonces, si funcionan simultáneamente, tienen que conectar, la potencia del variador tiene que ser igual a la suma de las potencias de los otros motores. Si, por ejemplo, si tenemos 10 HP, entonces podemos controlar dos motores de 5 HP. ¿Sí? Aquí el inconveniente o desventaja que podemos tener es la protección térmica. Recuerden que cuando les mostraba la protección del variador, se regula a la protección de mi motor. Pero si ya tenemos dos motores conectados a la salida de mi variador, el variador no va a tener una opción de distinguir cuál motor se puede ir a falla. ¿Sí? Entonces, es una de las desventajas y es para el primer caso. El segundo caso es cuando tenemos motores de diferentes potencias, pero que no se conectan simultáneamente. Les puedo dar un ejemplo. Hace un tiempo un cliente él solicitó un variador de frecuencia porque tenía dos aplicaciones y en ambas iban a utilizar mezcladores. Un mezclador tenía una capacidad en litros y tenía un motor, si mal no recuerdo, creo que de 5 HP. Y en el otro caso tenía otro motor de 7.5 HP para igual un mezclador, pero con un líquido más denso. Entonces las velocidades de mi variador iban a variar, al igual que las potencias de los motores. Entonces los variadores LS sí tienen la opción de programar motor 1 y motor 2. Obviamente nosotros tenemos que indicarle al variador de frecuencia cuál motor va a operar en ese momento. Entonces, y podemos proteger nuestro motor y programarlo según las protecciones del motor que van a estar conectados allí. Entonces, recuerde, resumo, si son simultáneamente,
El variador tiene que ser igual a la potencia de la suma de los dos motores, con las desventajas del tema de protección. Y si son motores diferentes, debemos indicarle al variador cuándo es motor 1, cuándo es motor 2 y cuáles son las protecciones que nosotros vamos a ajustar. Con un selector, ya una vez ingresados estos parámetros, ya con un selector podemos indicarle al variador bajo qué proceso va a funcionar. Listo, gracias Adrián. Vamos con Civimatec. ¿Variadores para convertir de trifásico a bifásico tiene Inselec? Sí, sí tenemos variadores. El funcionamiento de un variador de frecuencia está asociado a ellos reciben una corriente alterna, rectifican y luego convierten en alterna para ya regular la velocidad de la tensión de salida, la frecuencia de salida del motor. Entonces, esta es una situación muy frecuente em, que se presenta para muchos casos. Todos los variadores LS pueden ser conectados en dos fases. El fabricante recomienda conectar entre la fase R y T y la salida si es trifásica. ¿Qué restricción tenemos? La restricción va a estar dada por el nivel de corriente. Al nosotros retirar una de las fases, nuestro nivel de corriente en la entrada se incrementa hacia las dos fases restantes. Por lo tanto, nosotros debemos sobredimensionar este variador. ¿Qué tanto debemos sobredimensionarlo? Va a depender de la carga. Hay cargas que pueden estar en sus valores nominales, entonces debemos duplicar la potencia del variador. Por ejemplo, si tenemos un variador de 5 HP, lo recomendado por el fabricante es duplicar la potencia del variador y utilizar un variador de 10 HP. Obviamente los costos se van a incrementar un poco. Hemos tenido casos de que no es necesario duplicarla, sino solamente irnos con el inmediato superior. Y esto se dan en casos de cargas con poca inercia. Por ejemplo, algunas aplicaciones de bombeo y ventiladores, ya si tenemos un motor de 5, podemos energizar con un variador de 7.5 HP. Sin embargo, si ya cuando son trabajos pesados, el inmediato superior no va a ser suficiente para satisfacer la energía y se nos va a ir a falla este variador. Es importante que también con esta pregunta, y es algo que tenemos como política de Inselec, nosotros sí recomendamos el uso de estos variadores, pero con potencias bajas de motores hasta 10 HP. Ya cuando los motores son mayores a 15 HP, y a pesar de que el fabricante en el manual lo indica, el manual, recuerdo que creo que el modelo IS7 nos habla hasta motores de 50 HP con variadores de 100 HP. Pero sí vamos a tener una distorsión de la energía eléctrica, podemos tener distorsiones en la onda que no van a garantizar, cuando son motores muy grandes, no van a garantizar un funcionamiento correcto. Debemos utilizar otros tipos de equipos para que sí funcione. Pero nuestra recomendación es, por experiencia que lo hemos tenido, utilizar motores hasta 10 HP con variadores de 15 y de 20 HP. Es nuestra recomendación. Ya para potencias mayores, sí creo que hasta incluso por temas de garantía no recomendamos, porque hay veces o hemos tenido comentarios de algunos técnicos que deshabilitan todas las protecciones y pueden tener fallas que van a dañar el variador. Ya cuando ellos se dan cuenta que el motor, cuando son potencias grandes, el motor no funciona como debería, comienzan a deshabilitar ciertas protecciones que van a ocasionar daños, bien sea para el motor, bien sea para el variador. Entonces nosotros como Inselec no lo recomendamos. Sin embargo, sí se ha utilizado. Yo he estado en plantas bananeras, en mineras, en Machala, donde se han conectado potencias grandes, pero ya prácticamente es bajo responsabilidad del usuario final. Muchas gracias, Adrián. Bueno, vamos con la última pregunta de esta ronda para continuar con las preguntas de los premios. Luego de las preguntas de los premios, continuamos con las dudas que nos han trasladado los asistentes e invitados en el chat. Eduardo nos pregunta, Eduardo es de Equipoil. Si utilizamos los variadores de frecuencia para arranque de motores, ¿cómo el variador de frecuencia compensa la potencia activa y cómo compensa la potencia reactiva al momento del arranque del motor? Eduardo, una pregunta interesante. Déjame ver si trato de comprender aquí cuando me dices potencia activa y reactiva, porque normalmente esta compensación se realiza a través de condensadores. Con el variador de frecuencia lo que podemos regular es las corrientes de arranque, el par.
podemos regular la velocidad de salida de nuestro variador, los tiempos de aceleración y desaceleración, pero con temas de compensación de potencia no, esto lo realiza ya son los condensadores. Es un tema un poquito ya más complejo, hay otros tipos de soluciones para motores, ya si es compensación individual, em, si se conectan con directo al motor, si son compensaciones globales, cuando ya se conectan estos equipos de corrección de factor de potencia hacia los tableros principales, pero básicamente la compensación está asociada a condensadores, no a variadores de frecuencia. Listo. Continuamos entonces con la parte un poquito más lúdica. Vamos con las preguntas que vamos a premiar. Entonces, por favor, todas las personas que tienen levantadas las manos y las pueden bajar para poder verificar quiénes van respondiendo. La primera persona que levante la mano en cada pregunta es acreedora a un regalito por parte de Inselec. Me pueden dejar en el chat su número de teléfono y su correo electrónico para coordinar la entrega del mismo. Vamos con la primera pregunta. Inselec cuenta en su portafolio con 2 breakers Rielding modelo BKN, marca LS. ¿Qué poder de corte de corriente de cortocircuito maneja cada uno? Vamos a ver quién levanta la mano primero. Eduardo, me parece. Sí, en efecto, Eduardo. Entonces, por favor, vamos a validarle el micrófono. Listo, Eduardo, por favor, te escuchamos. Si no logran activarle el audio, bueno, puede responder por No el chat. le logré activar el audio, pero tal vez nos puede Eduardo contestar en el chat. Mónica, veo que en el chat también se adelantaron con la respuesta. Sí, se adelantó Marco Polo Quevedo. Más bien no lo veo a Luis respondiendo a la pregunta en el chat. Bueno, en todo caso, Marco Polo Quevedo nos responde 6 y 10 kiloamperios. Sí, correcto. ¿Es correcto esto, Adrián? Sí, correcto. Sí, son los breakers BKN para 6 y 10 kiloamperios de poder de corte. Listo, muy bien. Entonces, con Marco Polo Quevedo tendríamos una entrega pendiente. Jofre Vera también nos ha contestado, ¿no? 6 kiloamperios a 10 kiloamperios. Bueno, vamos para la siguiente pregunta. Tal vez Jofre Vera contesta primero. Vamos nuevamente. La segunda pregunta. En la oferta de variadores LS Electric que tiene Inselec y la que revisamos del día de hoy, ¿cuál es el modelo idóneo para aplicaciones de bombeo y ventilación? Tenemos una respuesta, Mónica. Debes confirmarnos si es válida. Mónica, ¿estás allí? Si nos pueden contestar, la siguiente pregunta es, ¿cuántos años de experiencia tiene Inselec como proveedor de sistemas eléctricos en el mercado ecuatoriano?
Mónica, para responder la pregunta, mira, aquí veo en el chat, el que da la respuesta correcta es Jofre B, me sale aquí, pero creo que es Jofre Vera la persona que responde el modelo Jofre Ver, H100. sí. Sí, correcto. Sí, es la respuesta indicada, Jofre Vera, perfecto, felicidades. Y a las otras personas que nos respondieron, bueno, respondieron un poquito después, pero les hago las aclaraciones. El modelo IS-7 es a pesar de que los variadores pueden trabajar para bombas y ventiladores, el modelo más idóneo es el H100 porque tiene unos macros y tiene unas funciones especializadas para este tipo de aplicaciones. Los otros se pueden utilizar también, pero son funciones mucho más básicas. Em, lo que responde Santiago, el IP5, efectivamente el IP5 es el modelo antiguo, anterior al H100, también se manejaba para sistemas de bombeo y ventilación, pero actualmente el modelo utilizado es el H100. Ok, Listo, Mónica. Ahora sí con la siguiente entonces pregunta. vamos a dejar como válido solamente el H100 o también El lo H100, dejamos solo el así. H100 que respondió primero Jofre Vera, creo. Jofre Vera. Ok, Ujú. listo con Jofre Vera. También en la otra pregunta, en la que preguntábamos sobre los años de experiencia en Select, Luigi Andrés Furlán García nos ha respondido 44 años. La primera persona en responder, con quien también nos pondremos en contacto para la entrega de su respectivo premio. Perfecto, Luigi. Muy, muy atentos. Felicidades. Muy atentos desde el Wilmer principio de la Darío me dice, presentación. yo fui el primero, vamos a verificar si es así. Eh, Wilmer, no tengo esa respuesta en el chat como primera. Bueno, de todas maneras, lo tengo como segundo, Wilmer. De todas maneras, si me dejan los datos, podemos revisar más adelante. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la marca de envolventes eléctricos que fabrica Inselec localmente? Muy bien, tenemos aquí a la primera persona en responder es Luigi Andrés Furlán García. Me indica Bocup. Correctamente escrito, por cierto. Muy bien. Bocup, la marca emblemática de Inselec, de fabricación local, un producto ecuatoriano de la más alta calidad. Y la última pregunta que tiene premio es, ¿cuál es el país de origen de la marca LS Electric? Muy bien, acá nos responden Corea. Javier fue el primero en responder. Correcto. En efecto, el S Electric, una marca global, Corea del Sur es la respuesta completa, como bien indicado Edwin. Bueno, Corea también estaría bien. Es una marca completamente global que brinda soluciones eléctricas de energía inteligente, ¿sí? Muy conocida a nivel del mundo y que hoy en día en Ecuador también se está posicionando de manera muy rápida. La gente lo está solicitando, sobre todo en el sur del país. Muy bien, entonces hemos cerrado las preguntas de premios, la parte lúdica, y continuamos con las preguntas que nos han hecho nuestros asistentes. Vamos a regresar un poco hacia arriba en el chat. Vamos con la última pregunta que habíamos respondido. Con respecto a vamos, aquí tenemos varias preguntas. Muchas gracias por ese interés. Dice, mencionó que con el convertidor, el variador LS100, LSH100, podría prescindir de PLC, o sea, ¿se puede programar tiempos on-off? Esto nos pregunta Luis Chilik. Ok, Luis. Bueno, cuando me refería a prescindir del PLC, es para aquellos sistemas de presión constante, es decir, totalmente ya automatizados. Normalmente un sistema de presión constante va relacionado a la demanda de agua que tiene la instalación o de un líquido en general. Entonces,
Si se abren las llaves, acciona, por ejemplo, acciona un motor con su variador de frecuencia, pero si incrementa la demanda, necesitamos un equipo que analice esta demanda y envíe las señales de accionamiento a cada uno de los variadores de frecuencia. Normalmente esto se realiza con un PLC. Otro tipo de beneficios del programa del PLC es que puedes alternar la bomba maestra y las bombas esclavas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se vayan, que las horas uso de cada equipo sea uniforme y no se desgaste una más que la otra. Cuando nos referimos a que prescindimos del PLC, es que ya el variador de frecuencia tiene la opción Lead-Lag, es un macro con el cual solamente nosotros configuramos el primer variador de frecuencia y el resto de los variadores hasta 8 unidades, desde el segundo hasta el octavo, lo comunicamos a través de RS485, le asignamos una dirección ID y solamente el sensor va a estar asociado a nuestro primer variador y realmente es quien va a realizar el análisis y va a hacer las alternancias entre cada uno del resto de los variadores. Y cuando me refiero a alternancia es el maestro, puede ser el variador 1 como puede ser el variador 8 y también lo mismo sucede con los variadores esclavos. Muy bien, muchas gracias, Adrián. Tenemos una pregunta más de Marco Polo Quevedo. Nos preguntó, ¿las curvas de los breakers LS están cargadas en ETAP o en algún programa de cálculo eléctrico? No, actualmente las curvas no, las curvas las disponemos en programas eléctricos, solamente las tenemos a través del software de DLS. Sería bueno revisar, voy a anotar aquí en mi agenda, a ver qué posibilidades hay de cumplir con este requerimiento. Y voy a anotar el nombre, Marcos P. y curvas en etapa. Sí, esta podría responderte en el transcurso de la semana, a ver si existe la factibilidad de cargar estas curvas en ese programa. Correcto. Ahora, Santiago Gómez, invitado de nuestra charla del día de hoy, nos pregunta, ¿los breakers Real DIN LS se pueden usar para corrientes en DC? Los modelos que les mencioné, el modelo BKN, ese no se puede utilizar en sistemas en corriente continua. Hay otra serie, otro modelo, los BKN son en color naranja y los que son para DC vienen en color verde. Actualmente aquí no los tenemos en stock. Si bien es cierto, ahorita hay una mayor demanda para este tipo de sistemas, por lo tanto están en análisis ya comercializar los breakers que sí lo fabrica LS. Muchas gracias, Ya, Adrián. para agregar aquí, esto sucede solamente con los breakers de Real DIN. En el caso de los breakers caja moldeada, sí cumplen, pueden incluso en la placa característica del breaker, ellos mencionan cuáles son los poderes de ruptura para tensión en DC y para tensiones en AC. Perfecto, vamos ahora con la pregunta de Clever. Clever nos dice saludos. Bueno, saludos igualmente. Con respecto a las aplicaciones de variadores de frecuencia, ¿qué condiciones deben cumplir los motores? Por ejemplo, en una aplicación de sistema de bombeo con motores de 300 HP, se debe indicar que actualmente estamos usando arrancadores suaves y estamos con la idea de implementar variadores de frecuencia. Esto es lo que nos indica Clever. Ok, bueno, sí, en los sistemas de arranque pues tenemos arranques directos cuando son las corrientes muy elevadas, luego vienen otros tipos de arranques como lo son arrancadores suaves y finalmente lo que son los variadores de frecuencia. El arrancador suave es un equipo con menores prestaciones que el variador, pueden hacer ciertas limitaciones, controlar la velocidad, los tiempos de arranque, pero ya con los variadores de frecuencia, si tienes mejores prestaciones, por ejemplo, el tipo de arranque, las corrientes de arranques que pueden ser asignadas. Em, en el caso de 300 HP, pues LS para un sistema de bombeo y ventilación, LS del modelo H100 se fabrican hasta potencias de 800 HP. Con muchísimo gusto podríamos revisar el proyecto puntual, el tipo de aplicación, el voltaje que va a estar conectado este motor. Si es por la potencia, estimo yo que sean 480 voltios.
Y sí, fácilmente te podríamos brindar la asesoría para esta aplicación con el variador H100, que es el especial para sistemas de bombeo. ¿Por qué te comento esto? Porque puedes tener algún tipo de aplicación que podamos programar con este modelo de variador. Muy bien, vamos ahora. Hay algunas personas que nos han solicitado la grabación o el material de la presentación en su defecto. Aquellos quienes por cualquier motivo no han podido conectarse desde el inicio. Luis Chilik también nos pregunta, ¿en todos los modelos de variador se puede configurar el chopper o resistencia de frenado? No en todos, por ejemplo el IP5 no trae la unidad de frenado. El modelo S100, el H100 y el S7 sí traen la unidad de frenado a la cual se puede conectar directamente las resistencias. Muchas gracias, Adrián. Patricio T., nuestro invitado, también nos pregunta, en los variadores H100 para aplicación presión constante multimotor maestro esclavo, ¿el variador está preprogramado o tiene una macro de programación? Sí, tiene un macro de programación. Esa pregunta es muy buena. Eh, por default los variadores H100 no traen ese macro que se llama Lick-Lag. Sí traen unos sistemas de programación para multimotor, pero este multimotor no es el mismo de sistema de presión constante. Si van a adquirir un variador de H100, deberían comunicarnos para nosotros hacer la actualización del firmware. Con este firmware se presenta un macro, son aproximadamente, si mal no recuerdo, son como unos 45 parámetros que van asociados a al número de estación que es nuestro variador, cuántos motores tienen, cómo vamos a programar el PID, cuáles son los valores de arranque de PID, el tipo de secuencia, por ejemplo, el secuencia filo, secuencia FIFO, si la primera bomba que enciende es la primera que sale, o si la primera bomba que enciende es la última que sale, cuáles son las alternancias, los tiempos de operación, si tenemos una bomba que operó durante, por ejemplo, 100 horas y tenemos 3 bombas que no han operado por X o Y motivo. Entonces podemos programar para que las bombas 2, 3 y 4 comiencen a funcionar y alternar hasta que se igualen a la bomba principal que ya había trabajado 100 horas. Entonces todos esos valores se van descargando en un macro que se llama Lick-Lag y la programación es rápida y ya los otros variadores no deben ser programados. 4 parámetros máximos para el resto de los variadores. Perfecto. Muchas gracias, Adrián. Acá también nos hacen un comentario. Edwin Villarruel indica, los variadores pueden operar si la alimentación es bifásica y la salida es trifásica. Al revés, no se garantiza. Esto nos indica el ingeniero Edwin Villarruel. También tenemos acá otra pregunta de Civimatec. Nos preguntan si contamos con variadores para motores BDC y si tenemos para 20 HP. No, los variadores que nosotros comercializamos es para atención en corriente alterna. Muy bien. Acá a ver qué más nos indican. Bueno, ya estamos con el tema de los premios al final del chat. Y serían todas las dudas que tenemos en la tarde de hoy. Muchos nos han solicitado la presentación. Les daremos llegar. Les voy a dejar aquí en el chat de la reunión mi correo electrónico y les voy a dictar también para quienes pueden anotar. Es marketing@inselec.com.es. A este correo pueden hacerme llegar todas sus solicitudes e inquietudes. De igual manera, también pueden contactarse conmigo en el chat de Facebook, de nuestra página de Facebook de Inselec. Me podrían preguntar y solicitar el material de la reunión e incluso hacer alguna pregunta que haya quedado por fuera de este chat o de esta transmisión. Entonces, esperamos poder contactarles nuevamente. Les voy a dejar aquí en el chat el correo. Me dan un minutito, por favor. Listo. Vamos a habilitar nuevamente el chat y les voy a dejar aquí la dirección de correo electrónico de marketing. Les agradezco muchísimo, les agradecemos todos quienes hacemos Inselec la asistencia a este evento. Esperamos que haya aportado de una manera
de manera muy importante a todas las actividades que realizan ustedes en su profesión. Y claro, estamos abiertos a cualquier duda que pueda surgir y a brindarles toda la asesoría técnica que se requiere en este caso. No olvidemos la oferta que trae Inselec junto a LS Electric. Somos importadores exclusivos, manejamos la marca de manera exclusiva aquí en Ecuador. Y como bien les ha indicado Adrián en la presentación, también contamos con opciones promocionales durante este mes, sobre todo en el tema de variadores de velocidad o de frecuencia. Entonces, cualquier duda que tengan al respecto, de igual manera estamos abiertos a solventarla. Que tengan una excelente tarde y nos veremos en una siguiente ocasión con otro tema igual.